el endeudamiento, ¿de dónde sale? Y una de las cosas que dice es un delirio, pero es consistente. Dice, endeudamiento coactivo. O sea, digo, un día, no sé, se levantó alguien totalmente loco y dijo, voy a tomar deuda. Claro, no, bueno, o sea, eso es ignorar la restricción de presupuesto. Hay una pregunta y muchos economistas críticos plantean que esto es efecto de recesión más licuación. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que entender es el escenario que teníamos. Nosotros teníamos plantado una hiperinflación. Si nosotros hubiéramos entrado en una hiperinflación, la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más grande. Por lo tanto, cuando las dinámicas monetarias adoptan este patrón de comportamiento, la verdad que en términos de la discusión de actividad parece bastante pobre, por decirlo de alguna manera, porque el nivel de distorsión que genera el funcionamiento del sistema de precios, esos niveles de inflación, o sea, en este caso una hiperinflación, digamos, iba a destrozar el nivel de actividad económica, la actividad hubiera caído muchísimo más y nos hubiéramos encontrado con un escenario de 95% de pobres. Es decir, eso es lo que nos dejaron plantados. Es decir, los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. Es decir, a vos, si vos, suponete lo siguiente, te parece que los salarios son bajos. Entonces ahora los subimos y lo pagamos todo con emisión monetaria. ¿Vos vas a ser más rico? No, vas a ser menos rico. Te voy a explicar por qué. Porque en el mejor de los casos, si no se generara ninguna distorsión en el funcionamiento del sistema, vos la producción seguiría siendo la misma, lo único que tenés es un cambio de la escala nominal. Sin embargo, como la vida real es muchísimo más complejo, la forma en la cual ingresa el dinero va generando distorsiones de precios relativos en la transición. ¿Eso qué es lo que hace? Que la producción sea mucho menor. Por lo tanto, terminás estando muchísimo peor. Y como además afecta el proceso de inversión, de largo plazo también estás peor. Por lo tanto, no hay solución de decir, a ver, es como que vos me digas, mira... No hay solución inocua. Exacto. Es como que suponete lo siguiente. No sé, hoy vamos a cenar nosotros dos y tenemos preparado tallarines para los dos, ¿no? Y sucede que se nos suma Esteban y se nos suma Luis. Entonces agarro, los pongo los tallarines en la fotocopiadora e imprimo 2 hojas de tallarines. Digo, no creo que vayan a estar muy contentos. Seguimos teniendo 2 platos de tallarines, ¿me comprendés? Entonces, ¿o acaso los que somos más grandes, digamos, que hemos visto billetes más grandes, que éramos millonarios por tener esos billetes más grandes? No, era un problema de escala nominal. Y me parece que, en ese sentido, el daño que le ha causado la inflación a la Argentina es tremendo. Pero además, si uno quisiera ponerse en el campeón del progresismo, el campeón del progresismo tendría que estar abrazado todos los días a Milton Friedman. Porque no hay impuesto más regresivo en la economía que el impuesto inflacionario. Entonces, si vos verdaderamente estás consternado y afligido por los más vulnerables, tu política tiene que ser exterminar la inflación. Ahora, Javier, con esta política, con esta desaceleración de precios, estás teniendo una desaceleración en la tasa de inflación. Bien, con esta proyección, la inflación a un dígito, ¿cuándo estaría? ¿Cuándo se puede prever? Digo, la economía no es una ciencia exacta. Es decir, que usemos matemática no le da crédito para considerarse una ciencia exacta. Eso ya lo demuestra la historia argentina y los economistas que han fallado. Claro. Ahora, lo que sí vos sabés es que si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación la vas a exterminar. Ahora, ¿por qué? Porque por más que no le guste a la señora Cristina Fernández de Kirchner, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la existencia de un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda de dinero o las dos cosas a la vez. ¿Cristina le molesta o no sabe de economía? Mirá, yo leí el documento que ella envió. es por las dudas, no sé qué cámara. Es decir... Sí. Amarillo es el tuyo, ¿no? Sí, todo, con las subrayadas, todo, sí, los comentarios sí es el mío. Y los comentarios estos son tuyos. Sí, después agarré y modelé lo que ella dice. Ajá. Entonces... El hombre de paja, Cristina Kirchner. Sí, bueno, digamos, eso como modelo titulé de Cristina, algunas cosas, exacto. Pero
Desde mi punto de vista, ese modelo es incorrecto. Claro, y ese modelo es la base de la decadencia argentina. Es decir, para Cristina y para el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares. Y eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60, hoy ya no. Porque ella dice que en realidad el problema, ¿sí?, surge en que cuando vos devaluás hay inflación. Entonces, y el problema es que vos devaluás porque tenés un problema de restricción externa. Entonces, el financiamiento que vos necesitás de la cuenta corriente, digamos, no lo podés conseguir en el mercado y eso hace que vos devalúes y cuando vos devaluás eso genera inflación. O te endeudes. Digo, porque ahora es un paso atrás. Y el déficit de cuenta corriente puede derivarse de dos cosas, según la posición de ella. Una es porque justamente estás muy endeudado. Como vos estás muy endeudado, vos tenés una carga financiera muy alta, eso te genera el déficit de cuenta corriente, como no conseguís el financiamiento, restricción externa, entonces eso conduce a una devaluación y la devaluación conduce a inflación. Ese es básicamente el marco analítico de ella. Entonces lo que dice es, si vos aumentás las exportaciones, entonces ahora tenés dólares, entonces el problema es menos grave, entonces vos devaluás menos, entonces se acabó el problema. La verdad que ese marco analítico está mal. Nos trajo hasta acá. Exactamente. Y no es de, perdón, no es de ella. A ella hay una, digamos, una fila de economistas que piensan de esa manera. Por eso hay varias cosas que están mal ahí. Si ustedes quieren, yo se los explico las cosas que están mal. Por favor. Por ejemplo, ella habla de la restricción externa. La restricción externa es el efecto de suponer un mundo donde solo ajustan las cantidades y no los precios. Es decir, con tipo de cambio flexible no existe la restricción externa. Porque ¿cómo vendría a ser el problema de la restricción externa? Vos estimulás la demanda, ese estímulo de la demanda genera mayor demanda de importaciones, se te deterioran las cuentas externas, cuando se genera un determinado déficit de cuenta corriente, tenés un problema de faltante de dólares, entonces la restricción externa hace que vos no puedas seguir expandiendo. Pero eso es porque vos estás asumiendo que no hay, que los precios no varían. Si los precios son libres, lo que vos tenés es que el tipo de cambio se va a ir acomodando a la oferta y la demanda. Exacto. Fíjate que una de las cosas que caracterizó al kirchnerismo, que es la dilapidación de las reservas, le pasó en lo que fue el primer tramo del kirchnerismo, que le entregaron al gobierno de Macri una situación verdaderamente paupérrima en términos de reservas, y se fueron de este gobierno con reservas internacionales netas negativas en más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque frente a esa situación que estimulan la demanda, controlando el tipo de cambio y emitiendo dinero para financiar esa inyección de demanda, a vos te empiezan a caer las reservas. Entonces, cuando te aparece la caída de las reservas, ¿cómo lo resuelven? En lugar de tocar el tipo de cambio, cepo. ¿Qué hacen? Meten cepa. Bien, esto es muy interesante. Bueno, esta es la respuesta correcta. Entonces, cada vez que tienen problemas, que cada vez les falta más reservas, en lugar de modificar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten más control, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos haces eso, los pesos te quedan atrapados. Y aparece un problema que se llama money overhang, sobrante monetario. Por eso, cuando vos sincerás, una de las cosas que te pasa es que te salta el nivel de precio. ¿Por qué? Porque hay inflación reprimida. Y acá había inflación reprimida por dos cosas. Una, por el sobrante de dinero. Y otra, ¿sí?, porque tenían muchos precios regulados pisados. Ahora, la ex vicepresidenta te dice que no quiere hablar personalmente, pero en un momento te califica de economista showman. ¿Qué te sucede a vos cuando te pasa, cuando...? Nada, es la opinión de ella, está bien. Showman en la rosada, te digo. Bueno, está bien, digamos, o sea, quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también. Digo, a mí eso no me molesta. ¿A vos no te molesta lo personal? Más que eso, y más que contestarle técnicamente, me parece que el mensaje peligroso que siempre envía ella y por lo tanto activa a todos los suyos, es que si los gobiernos no le dan al pueblo lo que el pueblo necesita, por ejemplo, subsidios,
digamos, una ayuda a los jubilados ahora, esos gobiernos no duran. O sea, han puesto nuevamente el club del helicóptero. Eso es el sustrato, al menos mi lectura, de la carta de Cristina. Bueno, a ver, digo, de vuelta, vamos por partes. En lo político, desde lo político lo pregunto. Yo voy a plantear las cuestiones en distintos planos. Hay una frase de Thomas Sowell que es maravilloso. Dice, la primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez. No hay de todos para todos. ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Exactamente. Entonces, cuando uno ve el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora, ¿sí?, algunas cuestiones básicas de la economía. Y eso eso me gustaría que también lo discutamos en algún momento. ¿Qué cuestiones básicas? Por ejemplo, no, porque esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tenés un problema. Como la mayoría, muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precio por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso, digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde ese lado. Ahora, cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión monetaria hace que la oferta exceda la demanda, es ahí donde aparece el problema de precio. Parece que eso no se lo explicaron bien. O sea, o no lo entiende, no lo sé. No le salió. Y bueno, qué sé yo, lo que sea. Entonces, es más, hasta, fíjate esto, porque el primer párrafo que está en negrita es monumental por todos los errores que comete. Pero hay algo que es lo más interesante de todo, ¿no? Porque si fuera cierto esta hipótesis de que el déficit genera inflación, ¿no?, que no es lo que yo sostengo, que lo acabo de demostrar, la pregunta es, ¿y la deuda externa? ¿De dónde salió? Cristina, la deuda sale del déficit fiscal. Claro, es decir, y es falso que el gobierno de Macri sea el que más se endeudó a la Argentina. El que más se endeudó a la Argentina, básicamente, fue el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, porque esto es la discusión política. Perdón, Esteban, ¿eh? Sí. ¿Cuánto puede durar este ajuste? Está claro que hay... ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? Políticamente, vos me imagino que lo analizás eso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pero yo entiendo el punto. Ahora, digo, ¿cuál es la alternativa? Dale. De vuelta. Una de las grandes falacias que se cae en Argentina con mucha frecuencia es lo que se llama la falacia del nirvana. O sea, te compara contra un escenario que no existe. Claro. Es decir, ¿qué piola? Contra el paraíso todo es una porquería, obvio, claro. Y sí. Ahora, si vos vas a estar todo el día viviendo la lógica del paraíso, digo que estás todos los días rogando morirte. ¿Y vos crees que la gente lo entiende? ¿La mayoría de la gente lo entiende? Yo creo que la gente sí lo está entendiendo. Yo creo que la gente lo entiende. Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste. Entonces, el endeudamiento, ¿de dónde sale? Y una de las cosas que dice es un delirio, pero es consistente. Dice, endeudamiento coactivo. O sea, un día, no sé, se levantó alguien totalmente loco y dijo, voy a tomar deuda. Claro, no, bueno, o sea, eso es ignorar la restricción de presupuesto. Ahora, es decir, la deuda es hija del déficit fiscal. Y voy a decir algo más. Para tratar de ayudarla a Cristina o los troncos que tiene de economistas que le hablan. A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. O sea, acá algo pasó mal. Sí, lo segundo es, de los últimos 123 años, Argentina, 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal es alto o recontra alto. ¿Qué es la parte que no entiende? Y encima, ella arranca
el supuesto, y está en ese primer párrafo. A diferencia de lo que se afirma habitualmente en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo, nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que es el endeudamiento compulsivo. Ahí está. Es el mantra, es Claro, el mantra kirchnerista. vino, pero a alguien se le ocurrió, se levantó alocado y dijo, vamos a tomar deuda. ¿Y contra qué? Ahora, presidente... Está claro, ¿no? Que ya en el primer párrafo muestra que no entiende lo que es una restricción de presupuesto. Yo digo algo, además, si yo me voy a poner en exquisito, si el problema es que me faltan exportaciones, habría que alguien le explique que eso es un aumento de la demanda agregada neta. Con lo cual la presión en precio es más alta, no más baja.